hora. Hasta ahora escuchamos una actividad de la ministra Rubilar que está dialogando respecto al nuevo instructivo en que las ISAPRES van a activar de forma automática la cobertura adicional de enfermedades catastróficas mientras dure la vigencia de la alerta sanitaria. Escuchemos a la ministra vocera. Muy buenos días. Nos encontramos en la Superintendencia de Salud junto al dueño de casa, el superintendente Patricio Fernández y la intendenta de prestadores y el intendente de fondos para anunciar una nueva regulación por parte de la superintendencia para lograr que las personas que enfrentan hoy día el coronavirus, que se está convirtiendo en una enfermedad, qué duda cabe, de alto costo y de alta gravedad para muchas familias, con un gran impacto financiero, puedan acceder de forma automática a la activación de lo que es la cobertura adicional de enfermedades catastróficas, conocida como el seguro CAEC. Es importante transmitir que durante esta pandemia se han tomado muchas medidas para tratar de dar la mayor protección posible a las familias desde el punto de vista sanitario y también desde el punto de vista financiero. Ese ha sido el mandato que nos ha dado el presidente Piñera. Y es en ese contexto que hemos recibido como Ministerio Secretaría General de Gobierno muchas voces de los ciudadanos. Como nos pidió el presidente al inicio de nuestra labor en el Ministerio, no solamente teníamos que llevar la voz de lo que nosotros como Gobierno estábamos haciendo a los ciudadanos, sino también traer la voz de los ciudadanos al Gobierno. Y hace unas semanas atrás veíamos un caso que salía en un medio de comunicación de una mujer de 68 años que, habiendo superado el COVID después de una enfermedad grave, hospitalizada en una clínica, estaba con una gran deuda que, por no haber activado el CAEC a tiempo, lamentablemente no tenía las condiciones para pagar esa deuda, a pesar de que ya se le había rebajado de forma importante su cuenta, porque había tenido una enfermedad que había evolucionado de forma bastante complicada y grave, pero como no había activado este seguro catastrófico a tiempo, no se había lamentablemente podido acceder a una disminución mayor de esa cuenta. Recibiendo su antecedente y sabiendo que la superintendencia también había zanjado caso a caso casos similares en beneficio de los ciudadanos, es que hemos conversado como Gobierno con la Superintendencia de Salud y hoy día tenemos una buena noticia. Van a haber cambios en la regulación de la activación de este seguro catastrófico para que la gente nos comprenda. ¿Qué es este famoso seguro CAEC? Es una cobertura adicional de enfermedades catastróficas que tienen los aseguradores privados, algunas ISAPRES, para poder llegar hasta un 100% de cobertura dependiendo de la situación de ciertas enfermedades. Esto siempre tiene que activarse de una forma burocrática, con papeles, con asistir a lo que son las ISAPRES, las aseguradoras privadas, en un tiempo determinado, y si uno no hace ese trámite, finalmente no tiene la cobertura y no puede acceder a esa mayor posibilidad de estar protegido financieramente en estas enfermedades. En ese contexto, el cambio de hoy día es muy relevante, porque protege directamente a las personas que no van a tener que hacer ese trámite. Es más, cuando una persona esté derivada a una clínica o un establecimiento por parte de lo que es la gestión de redes, ¿no es cierto?, la unidad de gestión de camas críticas, la UGCC, entonces inmediatamente se va a activar este seguro. Y también va a haber obligación por parte de los prestadores de informar a las ISAPRES que se activa este seguro catastrófico. ¿Qué significa eso? Significa que no vamos a volver a ver familias que se van a dar cuenta que por no activar en el tiempo que estaba determinado y regulado este seguro, tienen que pagar mucho más y muchas veces cifras millonarias. Esta es una forma de protección, una forma de finalmente decirle a las familias que es cierto que pueden tener que enfrentar al coronavirus como una enfermedad grave, catastrófica, compleja, pero que los vamos a proteger financieramente para que una vez que salgan de esta enfermedad no queden con tremendas deudas que hemos visto en otras oportunidades. Para el detalle de esta buena noticia, de este cambio regulatorio que va a beneficiar a tantas personas, sobre todo de clase media, en un día como hoy, que está enfocado en la clase media, voy a dejar con usted al superintendente Patricio Fernández. Muy buenos días. Bueno, agradecer la presencia de la ministra
señora Carla Rubilar, en esta superintendencia. También agradecer la presencia de la prensa que nos acompaña hoy día y también de los intendentes de prestadores. Ahora. Muy buenos días, saludamos a quienes se integran a la sintonía de Televisión Nacional. Vamos de inmediato hasta la superintendencia de ISAPRES, donde hasta ahora se está entregando información respecto al seguro de enfermedades catastróficas para aquellas personas que han quedado con una aguda deuda hospitalaria luego de sufrir la enfermedad de COVID-19. Escuchemos al superintendente Patricio Fernández. Está activando oportunamente, no tenían conocimiento o quizás también se ha fallado en lo que es la información respecto a la cobertura adicional de enfermedades catastróficas. Esto lo soluciona en gran parte, dado que toda derivación que se haga por la unidad de gestión centralizada de camas, porque tenemos que recordar que hoy día el sistema en red está integrado entre el público y privado, y va a permitir que esto se haga de forma automática y además va a estar la obligación de las clínicas de informar a las personas respecto a este derecho y también informar a las ISAPRES, de tal forma que tengan conocimiento pleno respecto a la situación. Es esperable de que se solucionen estos problemas, de que las personas van a tener grandes cuentas con grandes problemas y hoy día estamos con familias muy complicadas por la situación socioeconómica del país, así que es una muy buena noticia y esperamos que se implemente a la brevedad porque ya fue notificada las ISAPRES y las clínicas respecto a su cumplimiento. Eso, muchas gracias. ¿Preguntas? Ministra, quería hacerle una pregunta a la ministra, por favor. Ministra, hoy se va a presentar en La Moneda el plan de protección a la clase media. Queríamos saber si nos podría adelantar un poco de esos anuncios, pero también cómo afectaría este plan económico de diferentes aristas al sector de la clase media. ¿Cómo iría en ayuda también a ellos? Por favor. Efectivamente, el presidente Piñera va a anunciar hoy día medidas directas al corazón de la clase media, porque sabemos que la clase media lo está pasando muy mal, sabemos que la clase media siempre ha sido familias que nunca han golpeado la puerta del Estado, que siempre han desarrollado su vida sin solicitar nada, muchas de ellas no tienen registro social de hogares por eso mismo, y sabemos que hoy día necesitan una ayuda para poder ponerse de pie y levantarse posterior a esta pandemia. En ese contexto, el presidente hoy día va a anunciar medidas que van a ir a enfrentar las preocupaciones más grandes que se puede tener en una pandemia. ¿Qué pasa con la cobertura que yo le puedo dar de la educación a mis hijos? ¿Qué pasa con mi vivienda, que hoy día siento que puedo tenerla en riesgo? ¿Qué pasa con mis ingresos? Porque finalmente nadie me ayuda. ¿Y qué hago para poder tener ingresos durante este tiempo donde han bajado de forma sustancial o lo estoy pasando muy mal? Esas son las tres aristas que el presidente va a enfrentar de manera decidida con proyectos de ley y nuevas formas administrativas para poder ir a llegar y complementar un programa de protección que partió con un bono COVID que fue pagado a muchas familias de nuestro país, que siguió con una ley de protección del empleo que hoy día se está perfeccionando, que además tuvo lo que es el ingreso familiar de emergencia 1, ahora un ingreso familiar de emergencia 2, con mayor cobertura, con todas esas familias que eran de clase media y que hoy día se convirtieron en vulnerables, que van a poder acceder y a las cuales ya hemos pagado ese IFE a más de 2 millones de hogares. Es en ese contexto que estamos complementando Alimentos para Chile, las cajas de alimentos, para llegar a las familias que fueron entregadas y cumplidas más de 2,5 millones de canastas de alimentos, que finalmente son alimentos en el hogar, lo que más se requiere. Todo esto es un plan de protección. Hoy día el acuerdo que tenemos en materia de crianza protegida, que es un plan que va a ir a proteger no solamente a las mamás y papás que están haciendo el cuidado parental en los primeros meses de vida de sus hijos, sino que también a todos aquellos que requieren cuidado en niños menores de 6 años, que también requieren cuidado, y no solo los pequeñitos que están cercanos a los 6 meses. Todo esto es un plan y una red de protección, donde no queremos que la clase media, que siempre se ha sentido tan postergada, quede fuera. En ese contexto, los anuncios de hoy van a cubrir esos miedos, esas preocupaciones que hoy día siente la clase media y que esperamos con este proyecto, si el Congreso nos ayuda aprobándolo a la brevedad, podamos ir a aliviar esa angustia y a resolver esos problemas. Hola,
Buenos días. Si nos puede detallar, no sé si la ministra o el superintendente, dar más en detalle de lo que significa esta cobertura en cuanto ya a dinero, ya en términos más concretos, cuánto podría llegar a cubrir a estas familias que se ven afectadas por esta enfermedad, o a partir de cuánto se hace efectivo entonces la cobertura de este seguro. Gracias. Es muy importante transmitir dos cosas fundamentales. Primero, no queremos que nadie, por no haber activado el seguro a tiempo, quede sin la cobertura adicional. Eso es lo más vital. Nos ha pasado que una persona que se enferma gravemente y su familia está preocupada por esa enfermedad, no hace los trámites a tiempo, no tiene la capacidad y queda fuera de esa cobertura. Con esto no queremos que eso pase nunca más. Y lo segundo es que siempre esta cobertura se active en la medida de que la cobertura sea lo mejor para ese paciente y no que tenga otro seguro o otras finalmente coberturas de otro tipo que le permitan enfrentar de mejor manera. Siempre es para que esta cobertura sea lo mejor para cada una de las personas. Para los detalles específicos de cuánto tiempo, cuándo empieza a regir, dejo al superintendente. Gracias, ministra. Bueno, la cobertura adicional para enfermedades catastróficas en el sistema privado es un beneficio que está incorporado dentro del plan de salud de todas las personas que están afiliadas al sistema, y está pensado para aquellas hospitalizaciones de alto costo en el cual la cuenta finalmente, es decir, lo que paga el afiliado es únicamente un deducible. Este deducible va en un rango entre 60, en un mínimo de 60 UF a un máximo de 126 UF. Es decir, 1.700.000 pesos aproximadamente a un máximo de 3.600.000 y algo pesos. Ese sería el máximo, es decir, la cuenta puede salir 15, 20 millones y ese sería el máximo, y la diferencia entre los rangos del deducible va a estar dado por los ingresos de la persona. Es decir, las personas que tengan menos ingresos van a tener el menor deducible y mayores ingresos el máximo deducible, ¿ya? Son 30 ingresos mínimos, son 30 ingresos o cotizaciones máximas las que paga una persona, ¿ya? Esa es la forma como procede, y es desde ahora obligatorio para las ISAPRES y para los prestadores informar, y va a regir desde este momento, digamos, desde que se notificó a la ISAPRES el día viernes. ¿Viernes se notificó, señor intendente de fondo? Sí. El día viernes se notificó a la ISAPRES y a los prestadores también el día viernes, por lo tanto, desde ese momento es obligatorio y va a regir, por cierto, para todas las hospitalizaciones en curso. Para las anteriores, es importante remarcar que esta superintendencia resuelve habitualmente reclamos y requerimientos de las personas, y nosotros tenemos bastante flexibilidad en ese sentido, es decir, que a las personas que se les pasó el plazo de activación, nosotros ponderamos todos los antecedentes, porque hay casos de personas que llegaron muy graves a un centro de salud, los familiares están aislados, en cuarentena, etcétera, no pudieron activar el seguro, y en esos casos nosotros, por cierto, ponderamos los antecedentes clínicos, los antecedentes que tengamos en nuestra mano, y vamos a resolver como corresponda, digamos. Si hay imposibilidad o hubo una imposibilidad de informar a tiempo, nosotros por vía de reclamo podemos solucionar los casos anteriores o los vamos a ir revisando, digamos. No es que comprometamos una sentencia favorable, pero se revisan concretamente para ver qué es lo que ocurre. Es decir, ahí está esa vía de protección previa a estas circulares. ¿Cómo se realiza ahora el proceso de activación de este seguro? Ya, actualmente, o hasta antes de esta normativa, la activación era algo que recaía en el afiliado o en el paciente. Debían informar a la ISAPRE y se establecía la normativa un plazo máximo de 48 horas para activarlo. Desde ahora en adelante, la activación va a ser automática en aquellos casos en que la persona haya sido derivada por parte de la UGSC, y en todos los demás casos, es decir, cuando no haya sido derivado y la persona fue voluntariamente a una clínica o un centro de salud, en ese caso el prestador, es decir, la clínica, va a tener la obligación de informar a la persona respecto al derecho que tiene de activar este seguro catastrófico, y además va a tener la obligación de informar a la ISAPRE que ese paciente se encuentra hospitalizado en esa clínica y que va a hacer uso de este derecho. Finalmente, si que la persona tiene un plan preferente, es decir, el copago era más beneficioso en utilización del plan preferente, la normativa que establecimos señala que la ISAPRE va a cobrar siempre lo que resulte más beneficioso al afiliado.
Ministra, también en otro tema quería preguntarle, anoche empezó a circular un video que se grabó en la comuna de Maipú, un confuso incidente, al menos lo que se ve en el video parte con una riña y luego termina en un atropello. Hay una persona fallecida en esta situación, ministra. Quería saber si usted tiene más antecedentes, qué le parece esta situación, si han podido investigar un poco más esta situación. Son esas noticias que a nosotros no nos gustaría ver. La imagen del video es extremadamente fuerte. Estamos hablando de una importante riña en la vía pública, de muchas personas involucradas, una pelea muy compleja que termina con un acto que es bastante inexplicable, que es una persona que acelera en su automóvil y termina atropellando a varias personas y a una falleciendo por causa de este atropello. Esperamos de verdad que con ese video, con información que vaya llegando de quienes estuvieron, participaron o quienes pudieron ver desde sus casas quizás este evento tan terrible y lamentable, la investigación pueda llegar a identificar a los responsables. Entendemos que hay una investigación en curso y de verdad como gobierno esperamos poder llegar a identificar a quien causó el fallecimiento de esta persona con ese acto completamente irresponsable y brutal, y esperamos también de que ojalá podamos entender que este no es el camino hacia ningún resultado posible y positivo para este país. Por lo tanto, la condena más enérgica por parte de nuestro gobierno y esperamos de verdad que podamos identificar a los responsables de esa lamentable persona que ha perdido la vida. Ministra, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Preguntarle por las declaraciones de la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, frente a este tema que no se envía el veto para la ley de reelecciones, y en donde indica claramente va creciendo la desafección de la UDI hacia el gobierno. ¿Cuáles son las palabras de parte del gobierno hacia la misma presidenta? Tenemos que hacer todos los esfuerzos como gobierno por mantener las confianzas, primero de nuestro conglomerado, que duda cabe, quienes nos posibilitaron poder llegar a gobernar. Somos un gobierno agradecido de nuestros partidos políticos, de nuestros dirigentes, de nuestros alcaldes y, por supuesto, tenemos que ampliar esa confianza hacia otros sectores que no necesariamente son de nuestro gobierno y trabajamos todos los días para eso, sobre todo durante esta pandemia. Entendemos que la situación y la votación de una ley que fue iniciada como moción en el Congreso Nacional, que lo que buscaba era limitar la reelección de los cargos de elección popular, senadores, diputados, posteriormente se sumó alcaldes y concejales, finalmente era una iniciativa que tuvo votos de forma transversal en el Congreso. También es cierto, y hay que reconocerlo, que los alcaldes y concejales, dada la pandemia, dada la buena evaluación, dado el trabajo comprometido que estaban teniendo en estas circunstancias tan difíciles, era plausible poder plantearse una excepción para ellos para que pudieran seguir enfrentando esta pandemia tan bien como lo están haciendo. No obstante eso, no prosperó durante la tramitación del proyecto y tampoco prosperó para tener los votos en el Congreso para hacer una modificación posterior. Eso no significa que como gobierno no valoremos y no creamos que la labor de los alcaldes es extremadamente importante y estamos agradecidos de los alcaldes de gobierno y de oposición que han trabajado arduamente para enfrentar esta pandemia en beneficio de sus vecinos. Por lo tanto, entendemos los planteamientos de los diferentes partidos políticos, pero lo cierto es que este era un compromiso presidencial, estaba en el programa de gobierno, el presidente lo anunció en la cuenta pública del 1 de julio del año pasado y por eso se empujó y se avanzó en esta materia. Para haber hecho una excepción solo de los alcaldes y concejales, por única vez, dada la pandemia y su buen desempeño, no tuvimos el apoyo del Congreso suficiente. Ahí estaba entonces la actividad de la ministra vocera de Gobierno, Carla Rubilar, con el superintendente de ISAPRES, Patricio Fernández, quien han presentado este seguro de enfermedades catastróficas que en simple opera cuando una persona es internada, tiene que pagar una gran cuenta
producto del COVID-19. El tope máximo que va a pagar una persona en Chile, independiente de cuánto cueste la cuenta, puede salir 15 millones, decía el superintendente, o 20. Finalmente, el tope máximo que va a pagar una persona es 3.600.000 pesos, dependiendo si es que tiene un buen plan de ISAPRE o la mitad si es que su plan de ISAPRE es más precario. Lo mismo para los usuarios de FONASA. Es un plan que llega después, además de 4 meses de comenzada la pandemia a nivel nacional, y que ha sido criticado también por algunos parlamentarios, como el senador Girardi, que dicen que ha llegado muy pero muy tarde, pero de todas formas ha dicho la ministra vocera Carla Rubilar que va a operar de manera retroactiva para aquellos que ya tienen cuentas grandes que las han entregado las clínicas de nuestro país producto de las largas internaciones por COVID-19. Con esta información vamos a la pausa, ya volvemos con más noticias, no se vayan.